Bueno, por acá saludos y bendiciones a toda la iglesia. Buen día y saludos también y abrazos para los que no tuve la oportunidad en la llegada de hacerlo. De todas maneras, seguiremos teniendo ese momento para compartir. En estos días, basado en hechos reales, tuve la oportunidad de ver una película que ilustraba muy bien, muy educativa. Era una dramatización, no era un documental, pero refería muy bien acerca de esas historias que nos ayudan a comprender a las formas de gobierno que hay en la tierra y todo lo que sucede con las familias que tienen un reinado, pues, y las naciones bajo de esa forma de gobierno. Ocurren muchas cosas cuando de un rey a otro rey va a traspasarse, pues la primera, una de las condiciones es preservar el linaje, para que siga pues el reinado y el gobierno en toda esa nación, en todo ese pueblo, en todo ese territorio. Y la película de verdad me llamó mucho la atención, fue en Noruega, la historia de Noruega, y hubo una pequeña interrupción, ya que el rey fue muerto y su descendiente, quien quedaba, había que pues arreglarle su futura princesa o su futura reina para nombrarlos a ellos también rey. Pero en esa transición pues se presentan todas esas cosas que han ocurrido a lo largo de todas las historias en todas las naciones. La gente se amontonan, la aristocracia, los poderes, se van sumando una serie de cosas que hacen que el linaje o el reinado o la forma de gobierno no continúe. Y entonces en esos hay los fieles y los no fieles. Bonita historia que repercutió porque así lo pude entender en la historia de Noruega, lo que hoy se mantiene siendo una nación, un país, y así lo indica y nos lo habla la palabra en los Salmos. En uno de los Salmos está escrito, precisamente en el Salmo 2, Dios se hace una pregunta para comenzar a hablar de esto que pasa en todas las naciones y en todos los pueblos. Dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ya que precisamente así como existen formas y estilos de gobierno en la tierra, se constituyen para que haya una estabilidad económica, política, financiera, un estilo de gobierno en cada territorio, pues el Señor declara esta palabra, pues para hacernos saber que nosotros, su pueblo y su iglesia, el gobierno de Dios, por el cual nosotros estamos amparados, es un gobierno bajo un rey, que es su Cristo. Amén. Y el Señor lo ha declarado, incluso toda la historia habla de estas cosas que han sucedido, pero hasta el final de la historia de la humanidad se va a manifestar algo como esto. Los reyes, los gobernantes de la tierra se unirán y a una irán en contra de su rey, de su Cristo, el verdadero Dios. Incluso una de las manifestaciones más claras que va a haber en la tierra es cuando todos se unen y se juntan y digan paz y seguridad. Nosotros sabremos pues que eso es una manifestación, pero mientras tanto, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor dice: bueno, esta gente de verdad no han querido cambiar, pero mucha es la soberanía de Dios, muchas son las grandes misericordias de Dios, para que todos los reyes y gobernantes aún en la tierra y toda la población se rindan ante el único y verdadero Rey. Es de allí
He de allí hoy cantamos adoración y alabanza. He de allí el título del mensaje del día de hoy. Cristo es Rey, el ungido del Señor. Y gloria a nuestro Dios y Padre por nuestro ministerio de adoración y alabanza. Ellos ahorita pararon y exaltaron sus miradas, porque todo el conjunto y la selección de la adoración y de alabanza fue inspirada y fue dada por el Espíritu Santo para que hoy estuviéramos dando alabanza y gran significado y conciencia de saber y reconocer que tenemos un grande Rey, el ungido del Señor. Así que le pido a todos, tomen sus Biblias y estaremos abriéndola en la carta a los Hebreos. En el capítulo 1, allí estaremos deleitándonos como siervos, como príncipes del gran Rey, reconociendo que se habla de la superioridad. Él es el Rey, el mejor. Y en días pasados, qué bueno es que todos nos congreguemos, ¿verdad? No dejemos de congregarnos. Es bueno congregarse y siempre participar de esta reunión donde podemos alabar y adorar a nuestro Dios y Padre, al Señor. El Señor trae bendición. Mire, muchas cosas antes de salir de nuestras casas, un día antes, hasta minutos antes de usted salir de la casa, a veces, no digo que todos los domingos, no digo que todos los martes, pero se presentan una y otra dificultad. Pero venza. El Señor, tómese del Espíritu Santo de Dios y venza. Y dispóngase a reunirse y congregarse. De esos pocos días, esos pocos momentos que tenemos planificados y programados para que nosotros nos reunamos a alabar y adorar a nuestro Dios, a contemplar su grandeza, a conocer de Él, a crecer en su conocimiento y en la gracia de nuestro Rey y Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Con ello vamos a comenzar una lectura en el capítulo 1, verso 3 en adelante, para recordar un poco e introducirnos en lo que será la porción bíblica de este día. Dice así: Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Una de las cosas grandes y tremendas que nos trae esta carta a los hebreos, recordemos que el Señor está hablando a una población, a su iglesia, a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, elegido y determinado por su consejo a hablarle de estas cosas. En un momento bastante crítico donde los gobernantes se habían reunido para hacerle una férrea oposición a la iglesia, a la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Los gobernantes, los que imperaban, habían decidido acabar con la fe del pueblo de Dios. Y es allí, en este contexto, que se escribe esta carta a un pueblo ávido, en gran necesidad de conocer esta verdad. Y algo que nos ha inquietado, ¿verdad?, es que no se habla de ningún autor. Y por eso que yo quiero y te pido, amada iglesia, que centres tu corazón con una sencillez, reconociendo que el autor que nos habla es el que mismo inspiró estas escrituras, el Espíritu Santo de Dios. Cuando leamos cada porción de esta carta, debemos maravillarnos, porque es como que si el Espíritu Santo, el mismo escritor humano que no se ve reflejado,
Yo creo que ese hombre se maravilló y se impactó al estar escribiendo cada verso, verso a verso. Y es lo que hoy, al tú leer conscientemente y escuchar cada verso de esta carta, vas a entender que realmente el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones, está hablando a nuestras vidas. Amén. Con eso en mente, fíjense bien que en estos tres versos que acabamos de leer, podemos maravillarnos, podemos ver la humanidad de Cristo cumplida y presentada aquí en esta carta a los hebreos. ¿De qué forma? Cumplido magistralmente como profeta, ya que lo declara allí el verso cuando dice, ¿verdad? Dice así: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos a la persona de Cristo presentado en su oficio como profeta del Señor. El profeta que vino a hablar de que de la voluntad de su Padre. Reconocer a Cristo es también aquel como que escuchaba lo que su padre le hablaba y entonces venía aquí a su pueblo a hablarle de parte de su Padre. Esa es la unción y el reconocimiento y la grandeza y la gran majestad que hubo en tal profeta, Cristo. Y nosotros también nos pudimos haber deleitado que Él mismo es el verbo, Él mismo es la palabra. Es decir, que el ungido, el máximo, el mejor, el superior de todos los profetas, Cristo. También podemos verlo como sacerdote, como el sumo sacerdote. Cuando dice allí la escritura que acabamos de leer, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sí lo pueden leer? Cumplió una labor sacerdotal única, reconocido como el único sumo sacerdote mejor y superior a todos. De hecho, esta carta, en lo adelante, nos vamos a deleitar de la amplitud y de reconocer por qué sumo sacerdote. Amén. Ahora, dice también y nos presenta a Cristo como Rey, el ungido del Señor. De hecho, en hebreo, cuando se habla del Mashiach, de Yeshua, se habla del Hal-Mashiach, se dice el Rey es el Mesías es el Rey. Reconocen al Cristo, al ungido, como la máxima autoridad, diciendo que el Mesías, el ungido de Dios, es el Rey. Y es una apertura que se hace acá en reconocer a Cristo como Rey cuando dice, habiendo en su humanidad, habiendo cumplido magistralmente, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuánto glorifican al nombre de nuestro Dios y Padre? Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que nosotros le pertenecemos. ¿Cuántos reconocen a Cristo como Rey? Porque así se ha manifestado a nuestras vidas. Y imaginemos ahora, y así lo vamos a verificar en todas las Escrituras, porque el Padre lo presenta a Él. Imagínense un padre que es rey, que tiene a su príncipe, pero de una vez lo postula, lo presenta y hace evidencia en nombrarlo incluso antes de él dejar de existir. Y ya le presenta por herencia el reinado. Es lo que nosotros en las Escrituras vamos a verificar. Nuestro Padre presenta y confirma la majestad y la superioridad de nuestro amado Cristo como nuestro Rey y Señor, el ungido de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Nosotros leamos esta porción que corresponde para el mensaje del día de hoy. Hebreos capítulo 1, del verso 5 al 14.
Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Cuántos dicen amén? Así ha dicho el Señor. Recordemos es al pueblo hebreo quien en su tradición, un pueblo redimido, alcanzado por Dios, para llevar este mensaje, para recibir este mensaje, el pueblo hebreo, quien en otroras, un pueblo conocedor del Altísimo, único Dios, quien presenta ahora la redención, la salvación, el mensaje, el Verbo encarnado a Cristo Jesús, se presenta, se encuentra en medio de este asedio y su fe está siendo vulnerada. Su creencia, su adoración, están siendo confrontados. Un nivel histórico, un momento histórico bastante crítico para ellos. Pero ellos, conocedores del antiguo pacto, la manifestación de Dios, aquel que se manifestó y ha hablado y habló a sus vidas a través de profetas, y a esos profetas a quienes Dios se les apareció por medio de ángeles también, que ministraban la palabra, ángeles que traían un mensaje, ángeles que se mostraron a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento para testificar de la gloria del Señor. Ángeles que Dios envió en otro tiempo y ellos eran conocedores. Ángeles que guiaron sus pasos aún en el desierto. Ángeles que por medio de ellos fue dada la ley. Ángeles, representación en el lugar santísimo, en el propiciatorio, presente allí como símbolo, figura de aquella presencia de Dios mismo. Ángeles que también fueron enviados no solamente para dar un mensaje y dar a conocer la voluntad de Dios, sino ángeles también para llevar juicio de Dios sobre la tierra. Ángeles que, déjenme decirle, más se nombran las actividades y las actuaciones de los ángeles en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el mismo Antiguo Pacto. Es sorprendente. Desde antes del anuncio, desde antes del nacimiento de Cristo encarnado, fue avisado y dado a conocer por María a través del ángel Gabriel. ¿Sí?
Y de ahí en adelante usted puede conseguir en el estudio, en su relación de conocer de las actividades de Dios, de la disposición de Dios para ministrar acerca de nuestras vidas, ángeles, envía ángeles a nosotros. Aún hasta el final, en el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo venga, habrá manifestaciones de sus ángeles. Yo no sé si tú, iglesia, aún no he conocido a un ángel en persona. No he visto algún ángel. Pero sí te puedo decir con plena seguridad y convicción que he tenido, y creo que tú también has tenido la manifestación, la intervención divina de parte de nuestro Dios, de ser asistido acerca de tu vida y de mi vida por ángeles. Creo que en algún momento di testimonio de ello, en haber presenciado mi esposa y yo presenciamos algo que pudo haber sido catastrófico para nuestras vidas. El Señor nos libró de un accidente donde no solamente nuestra vista, nuestros sentidos pudieron palpar, pudieron ver, nuestros oídos, presenciar todo en directo, sino las personas que nos rodeaban, las personas que pudieron ver lo que nos pasó, se impactaron sus vidas al ver que nosotros habíamos quedado intactos. Dios nos había librado de un accidente catastrófico. Y se los digo que eso ocurrió en nuestras vidas. Y así también en muchas otras ocasiones, en muchos otros eventos, pues he tenido conciencia y creo que esto es lo que podemos considerar está pasando en el pueblo hebreo, a quienes les había llegado este escrito, esta carta nada más que escrita por el mismo Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo para traer esto a sus corazones, esto a sus vidas, pues claro estaba, al inspirar esto, al inspirar estas instrucciones, pues su vida, al estar pendiendo su fe, sus vidas mismas, pues su fe se iba a volcar a buscar otros recursos angelicales, objetos de adoración. ¿Sí puedes entenderlo? Pero es allí donde surge la primera pregunta. En el verso 5. La traducción que estoy usando es la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, ¿sí? Si tú puedes proyectar esa, Adel, la Biblia de las Américas, para que todo lo que yo lea acá se presente allí. ¿Sí está? La Biblia de las Américas. Si no, bueno, ahí se van ubicando, ¿sí? Y dice así el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Y otra vez, hago una pausa ahí, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Fíjese que Dios en este momento está haciendo una referencia y está marcando realmente la diferencia entre el ungido, el Rey de Reyes, el único que merece adoración. Está haciendo diferencia, espérense un momento, hay alguien que yo he alcanzado, hay alguien que yo he nombrado, hay alguien a quien yo he reconocido. Si bien hemos tenido la asistencia y hemos tenido el reconocimiento de los ángeles, lo hemos visto como que ellos son criaturas, ellos son seres creados, mas Dios nos está presentando al Hijo. Y cuando habla del Hijo, cuando habla de aquel que Él nombra, hijo mío eres tú, está diciendo el Padre, está reconociendo el único altísimo Dios, aquello que es la parte filial, el amor filial, la relación que hay entre un padre y un hijo, que está reconociendo su señorío.
está reconociendo la unción que hay en el verdadero Cristo. El mismo Cristo se presenta y se presentó aquí en la tierra para reconocer la unicidad de Dios. El Dios que está diciendo y está hablando de un Hijo y que también ha hablado por el Espíritu, está reconociendo pues que el mismo Dios Padre ha presentado a sí mismo, se ha presentado un Hijo y lo está dando a conocer. Y está diciendo: yo seré a Él por Padre y Él será para mí Hijo, lo cual, ¿verdad?, es de mí. No tiene nada separado de mí. Lo que es de Él es mío. Y lo que es mío es de Él por herencia y le pertenece. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo en Mateo 5, 21 reconoce esto. Fíjense cómo reconoce esto. Mateo 5, 21 al 26. Dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 25. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No sé si tú has podido notar, pero el Padre le da la autoridad al Hijo como aquel heredero de la majestad. De la majestad incluso para dar vida a los muertos. De la majestad para establecer juicio. Saben que todo rey juzgaba la tierra, ponía en orden, da la majestad y la unción al Hijo, aquel Padre que reconoce y lo está presentando como Rey, el que gobierna. Y le está diciendo a este pueblo, a Él es que debe reconocer, a Él he enviado yo, ese es el enviado, y si crees en Él, pues tendrás vida, y vida eterna. Habla de una clara filiación en correspondencia. Como un padre que da a sus hijos y ha enseñado, ha instruido. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, 16, nuestro Dios y Padre había afirmado todas estas cosas. Desde siempre el Señor había hablado y había anunciado de su Hijo, como aquel que habría de venir en representación, y no solamente en representación, sino la misma esencia, la misma divinidad de Dios presente en nuestras vidas. 2 de Samuel, capítulo 7, versos 16 y 17. Tenemos a un Dios y Padre exaltando en toda majestad y gloria al Hijo. Dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión,
Así habló Natán a David, como aquel rey, ¿verdad?, a través del cual el reinado de David había de venir el Mesías prometido, el verdadero rey que iba a reinar por la eternidad. Ahora, nosotros, el Padre nos presenta aquí y nos pudiéramos recordar también en esa carta, en ese libro del profeta Isaías. Se recuerda cuando Dios anuncia, porque un hijo nos ha nacido hoy. Un hijo nos ha sido dado, dice la palabra en Isaías 9:6. Y dice más adelante, y a él consideraremos como aquel que ha traído para nosotros su soberanía. ¿Y saben cómo le llaman los que le adoran? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si seguimos leyendo acerca de lo que fue escrito en ese libro de Isaías, esa profecía en el capítulo 9, 6, 7 en adelante, habla del establecimiento del reinado del Hijo de Dios por los siglos de los siglos, su majestad. Este es el mismo Espíritu Santo, entonces, que está hablando al pueblo hebreo en gran necesidad de que ellos enfocaran su fe, su adoración, ¿verdad?, y su alabanza al verdadero y único Rey, al único, al ungido, al Hijo de Dios. Y fíjense cómo dice la carta, hablando de Dios, de su Hijo, al que engendrado hoy, y incluso cuando decía o dice aquí, yo te he engendrado hoy, ¿no les llama la atención? Yo te he engendrado hoy. Habla desde el Antiguo Testamento, lo dice repetidas veces. ¿Y sabes qué nos dice el Señor hoy en día? Dice, yo te he revelado, te he mostrado la evidencia del Cristo que nació, que murió por cada uno de nosotros, el Cristo resucitado. Por eso dice todo ese verso, ¿verdad? ¿A cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Habla de como aquella revelación que nos dio Dios en aquel momento, un hijo que habría de nacer, un hijo que habría de cobrar vida en cuerpo humano, hacerse hombre y haber sellados puros, limpios, sin marca, sin pecado. Pero aún así, siendo 100% hombre, se despojó de su gloria. Ojo, se despojó de su reino, pero siempre mantuvo su divinidad, su majestad. Aunque se hizo humilde y sencillo y obediente hasta la muerte, fue coronado en triunfo y en majestad. Ese es el Cristo que nosotros alabamos y predicamos. Ese es el Cristo del cual la misma madre, cuando dice en Lucas capítulo 1, 32 y 33, dice, y aquí concebirá un ángel, se le presenta y dice, en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Cristo que tú y yo hemos alabado en la mañana de hoy. Ese es el Cristo que hoy predicamos y que cada joven, cada niño, cada uno de nosotros, los más adultos, que escuchamos este evangelio, esta carta, estas escrituras, debe hallarse en nuestros corazones aquellos siervos, aquellos príncipes de Dios que estaremos reinando en un tiempo futuro a su lado.
Ha de ser llamado nuestras conciencias con la lectura de estas escrituras. Del Señor traer a nuestra memoria estos escritos, el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de estas promesas, para que en nosotros sea quitada toda flojera, toda indolencia, toda indiferencia, toda cosa contraria a la verdadera adoración y a la alabanza y al rendimiento de nuestras vidas al verdadero Rey. Nosotros hemos sido llamados a ser una casa que adore al Rey. Y en la casa del Rey están los príncipes, sus siervos, aquellos que le brindan y le rinden honor y gloria y todo loor. Y así se deben de manifestar nuestras vidas, no solamente al escuchar estas escrituras, no solamente aquí cuando venimos a cantar, sino que nuestro cántico sea con una máxima adoración y alabanza en poder contemplar a quién estamos adorando. Si es una de las cosas que responde esta carta, es quién y a quién adoramos. Por eso dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo y a través de muchos profetas y de maneras diversas, tuvo que venir en vida propia, el mismo Dios, su Hijo encarnado, a dar evidencia de todas estas cosas. Y hoy nosotros podemos reconocerlo. Y más que disfrutarlo, deberíamos comenzar a tener más conciencia de honra, de gloria, de loor, de rendimiento a nuestro Señor. Nosotros, acá, ninguno de nosotros somos ninguna celebridades. El único digno, la celebridad, el único que merece todo el loor y la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y nos complacemos de celebrar sus bendiciones. Nos complacemos de celebrarle a Él, que se ha manifestado con grande amor a nuestras vidas, por lo que está haciendo en cada varón, en cada mujer, como esta mañana le dimos gracias por celebrar tantas cosas que han ido en contra de la mujer, el mundo agresivo, poniendo por el piso a la mujer. Eso fue un momento histórico donde, ¿verdad?, habiendo cambiado todo el uso contrario, haciendo uso contrario de la naturaleza, del diseño original de Dios, pues se dio lugar a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pero nosotros nos gloriamos de un Cristo que vino a traer a nuestra vida libertad, la verdadera redención, la redención y la salvación a nuestras vidas. Yo te he engendrado hoy y otra vez y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ha dicho el Señor. Y eso nos puedes, ¿verdad? Y ahí se está escribiendo, cuando nos ha traído el primogénito, y eso dijera como que si fuese el primero, como que si Jesucristo fuera un ser creado. Y realmente cuando habla de ser el primogénito en el mundo, habla de la prominencia, de la preeminencia del Señor Jesucristo. Y está haciendo hincapié el Señor en esta palabra. Yo lo he dado, lo he mostrado hoy, lo he revelado, pero lo he revelado como el verdadero Rey y sacerdote fiel, el verdadero profeta que vino a traer mi mensaje de reconciliación para toda la humanidad. Cuando dice y habla del primogénito, ¿verdad? Así cumplió el Señor. Dice en el Salmo 89, 26 y 27, y clamará a mí, dice el Señor, y clamará a mí, mi Padre eres tú, hablando del Mesías Rey, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice también, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Eso estaba
profetizado acerca de la persona del Señor Jesucristo. Se está cumpliendo en las vidas de estos hebreos, de este pueblo. Uno se maravilla de las cosas de Dios, de cada detalle. Piense cómo está profetizado allí, el más excelso de todos los reyes. Pero cuando habla de que Él trajo a nosotros el primogénito al mundo, habla de aquel que tenía que tener el primer lugar en todo, la preeminencia y la prominencia en todo. Habla de su carácter, habla que el primogénito, el único, el unigénito Hijo de Dios, nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Dios, cuando hablaba de la adoración que habría que rendirse a Él, ordenaba, instruía a su pueblo que se le fuera apartado lo mejor. Y el primogénito de cada cosa, de cada animal, de cada cosecha, de cada siembra, fuese apartado para el Señor. Y eso estaba hablando de la excelencia, de la gloria futura, de la presentación, de la revelación del Cristo. Y por eso el Señor habla de Él como el primogénito en el mundo. Habla de Él también del primogénito en la resurrección. Primicia para nuestras vidas. Para que en Él, aún habiéndose hallado lugar, haber nacido y haber muerto, haber dado su vida para morir por nuestro pecado, fue también hallado primero en morir, en recuperación, en redención nuestra, pero también el primero hallado en ser resucitado para vida eterna. Es el principio de nuestra resurrección. Cosas importantes, cosas verdaderamente relevantes está hablando el Señor en esta carta a este pueblo. Y yo no sé si tú en esta mañana cómo habrás venido, con qué ánimo, con qué disposición habrás venido a sentarte en esta silla. Pero si hay algo que tú tienes que reconocer a través de la lectura y escuchar esta palabra, es reconocer el cumplimiento exacto y poderoso y perfecto de todas estas promesas de nuestro Dios y Padre en Cristo Jesús. De reconocerlo como Rey y Señor en nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos más adelante, en Romanos 1:19, voy a leerlo. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia, tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Cuando habla de toda la plenitud, habla de toda la autoridad, de todo el poder. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, sufrida su muerte en la cruz. Y dice el que escribe la carta, el apóstol Pablo, dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Porque aquí dice, en el verso 6, dice, y adórenle,
Dice, y de nuevo cuando trae el primogénito al mundo, dice, en Hebreos 1:6 dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Pudiéramos pensar, y se escribió allí, alábenle todos los ángeles de Dios, todos los que están en su reino. Pero se había profetizado, y había quedado escrito en el Salmo 97, 6 y 7, que estaba hablando, alábenle a Él todas las deidades, todos los ángeles, toda la creación, todos aquellos, todo lo que respiren, alaben al Señor, al único Rey bendito por siempre, por los siglos de los siglos. Dice el Salmo 97, 6 y 7, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Aún ellos manda y ordena el Señor, adórenle, adórenle todos los dioses, porque Él merece toda la alabanza y toda la oración, toda la gloria. Y es por eso, marcada diferencia, marcada plenitud, como decía allí en Hebreos 1:4, se le ha dado mayor nombre, superior a todos los ángeles, fue hallado el Señor. ¿Nos ha quedado claro eso, iglesia? Ha sido hallado. Y dice el verso 7, más adelante, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Ese es el Señor que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Ese es el Señor que ha creado todo, todo. Nosotros, si hay alguien digno de reconocer, de adoración y alabarle, es el Señor. Y si hay en alguien duda de que debemos rendirle adoración, pues no tenga duda. Porque el Señor en su palabra dice, todo lo que respire, alabe al Señor, a su Creador. Él es digno de toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Humíllese delante del Señor. Si usted cree que de pronto no está en condición, no ríndase para que usted vea. Aún usted se halla en pecado, en tribulación o en angustia, ríndase ante el Señor, porque Él es Rey y Señor. Él es el ungido de Dios que ha traído su paz para con nosotros. Qué bello es el Señor que hace a sus ministros, el mismo que cabalga por todas las nubes. Es el que hace a los vientos sus mensajeros, dice en los Salmos. Y de las llamas de fuego hace sus ministros, porque habla de esos ángeles, seres espirituales, pero seres creados por Dios con grande potencia y poder. Y si hay algo que el Señor quiere dejar muy en claro a todos los creyentes y aún a nosotros, que en algún momento hemos rendido culto, adoración o alabanza a un ángel, pues está dejando por sentado y escrito, no es a los ángeles que debes referirte, es al Señor a quien nos debemos referir. El Señor ciertamente en su humanidad pasó a ser menor que los ángeles. Y de allí podemos entender al pueblo a quien se le escribe esta carta. Ellos tenían por alto a los ángeles que se habían manifestado a sus vidas. Y teniendo a Cristo Jesús, al Hijo de Dios hecho hombre, usted me dirá, pero el Señor dice, no, aunque Él se hizo menor, fue puesto en mayor y mejor, en mayor grado de excelencia, el Hijo de Dios. Él recobró su reinado, su majestad,
siendo hallado superior y mejor que todos los seres creados. Y dice el verso 8, continuamos en el capítulo 1, verso 8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es el Dios que está hablando acerca de su Hijo, el cual fue hallado rey sin manchas, sin corrupción. Un rey que vino a presentarse a nuestras vidas, a manifestarse, a revelarse a nuestras vidas como un rey puro y santo, el cual dio todo por nosotros y fue coronado con gloria y poder. El mismo Dios, su Padre, lo reconoce. No fue hallado en él iniquidad, ningún pecado. Su cetro, su reinado es inconmovible. Ustedes están entendiendo de la superioridad y el grado espiritual de las cosas que le estamos hablando a la iglesia, que el Señor les está hablando. Nuestras oraciones, nuestra relación con el Señor deben volcarse en una total sumisión, como cual rey se lo merece, un rey de gloria y un rey eterno. Un rey que vino a juzgar con justo juicio en nuestras vidas. Y déjenme decirle, así como nos está hablando esta carta, pues dice, bueno, ahorita está reinando el maligno, dicen las Escrituras. Por eso es que aquí está diciendo, en él no fue hallado ninguna iniquidad. Porque cuando él se cumplieron todas estas promesas, en él no se halló maldad, no se halló nada manchado, fue puro. Por lo cual, dice el Señor, y cetro de equidad, de equilibrio, de majestad, de seguridad, es el cetro de tu reino. Dice el verso 9 más adelante, capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Él mismo, el justo, por nosotros los injustos. El mismo justo, Dios, el que juzga, se hizo pecado por ti y por mí. Ha amado la justicia. A nosotros se nos es contado por justicia ese acto tan noble y tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Somos hallados justos delante de Dios por ese acto tan grande de nuestro Cristo, haber amado justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús en su humanidad fue tentado en todo y no fue hallado en él nada contrario? Nada que fuese, ¿verdad?, por él mismo se le fuese hallado alguna causa. Fueron nuestros delitos, tus delitos y tus pecados y mis pecados que fueron imputados sobre sus vidas. Sobre su vida, perdón. Cristo es el Rey, realmente es el ungido de Dios. ¿Saben que hace rato cuando cité las Escrituras del profeta Isaías en el capítulo 9, cuando Dios proclama allí de un hijo que había de nacer y que había de presentar y revelar a nuestra vida? ¿Sabes tú cómo estaba el pueblo? Dice la Escritura así en Isaías 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ha visto gran luz.
a los que habitaban en tierra de sombra de muerte. A la luz ha resplandecido sobre ellos. Nosotros somos ese pueblo hoy conquistado por el Señor. La luz del Señor Jesucristo nos ha resplandecido después de grandes tinieblas, después de tinieblas que han pasado y han querido agotar la existencia, la vida humana, la vida del hombre. Pues Dios se ha manifestado en nuestras vidas con gran poder y gloria. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, oh Señor. Gracias, Santo Dios, porque nos has presentado tu ungido. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 20, dice de esta manera: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nos recomienda a nosotros como hijos: sepárense de toda falsa adoración. Sepárense de adorar a ídolos y solamente adoren al Rey. ¿Y sabes por qué Juan? Esta es en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. ¿Sabe por qué se está escribiendo esto? Porque sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca. Y habla del Señor Jesús y de nosotros, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Nosotros tenemos entonces que reconocer al verdadero único Dios, a Cristo Jesús, que ha sido presentado a nuestras vidas por nuestro Dios y Padre. Cristo es el Rey y es nuestro Dios, el ungido del Señor. Amén. Más que a tus compañeros, más como aquellos que en algún momento han ejercido autoridad, más que aquellos que aún se les ha dado para ser profeta y que hablaron del Dios único y verdadero, más que aquellos que también ofrecieron sacrificios anuales como sacerdote, aquellos que hablaban por sus propios pecados y hablaban por el pecado del pueblo, más que aquellos reyes del linaje del Señor. Estamos hablando del reinado de David. Más que sus compañeros, aquellos ángeles que son ministros. Cuando habla de compañeros, habla de aquellos consiervos del Señor, que no son objeto de oración, sino que sirven al Señor. Pues nuestro Señor fue hallado con realeza. La verdadera unción del Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote, y aquí en esta mañana nosotros reconociéndolo como Rey, único Rey, merecedor de toda la gloria. Y vuelve el Señor, nuestro Dios y Padre, diciendo en los versos 10, 11 y 12, dice el Señor en el capítulo 1 de Hebreos, dice verso 10, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Él es Rey, sacerdote por los siglos de los siglos. Él es Rey y Señor nuestro. El mismo que Dios había presentado desde el principio. Y es bueno esto que nosotros lo reconozcamos. Su primogenitura. Él ha sido engendrado. Habla. Es de su majestad, de su revelación, del mismo Dios revelándose a nuestras vidas.
Cuando habla que desde el principio, en Él, de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, habla de la majestad de Cristo como creador. Su Padre se inspiró, se recreó en Él mismo, en esencia. Estuvieron desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno. Él es eterno, por los siglos de los siglos es su majestad. El Señor es inmutable, Él nunca cambia, por lo cual Él siempre cumple sus promesas. El Señor no tardará en cumplir todas sus promesas, según algunos entienden alguna tardanza, pero más vale que entendamos esa tardanza, que es por misericordia y gloria del Señor, a fin de que muchos a quienes nosotros le predicamos a Cristo puedan alcanzar las misericordias grandes y eternas del Señor. A nosotros, así como a ellos, les fueron anunciadas estas promesas. Y nosotros que estamos hablando aquí que el Señor reina con majestad, habla de un rey que comenzó a reinar en tu vida y en tu corazón en este tiempo. Y en el tiempo postrero habrá de manifestarse en gloria su reinado. Ese es el Cristo que hoy estamos reconociendo como nuestro Señor. Y sus misericordias habrán de alcanzar a muchos para salvación y aquellos que le puedan adorar eternamente. Y dice también la segunda carta de Pedro, que según su promesa, nosotros esperamos entonces nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales morará su reinado por siempre y su justicia. Este tiempo aquí en la tierra a nosotros nos corresponde vivir como aquellos siervos del Señor, como esos príncipes, esos hijos de Dios, que así como el Señor lo llamó en herencia, a ti y a mí el Señor también nos llamó en herencia de Él, de ese gran Rey. Nosotros somos su pueblo. Y por eso es que el Señor afirma estas cosas. Y dice el verso 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ha dicho el Señor hablándole a un pueblo que está a punto de rendir su adoración a ángeles. El Señor hablándole y diciéndole, ya va, reconoce que yo te he dado a un gran rey, el cual cumplió con exactitud toda la promesa y el cumplimiento de toda mi profecía. Y el Señor le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuántos esperan esta promesa? Porque esto está por cumplirse. Ojo. Esto que acabamos de leer y todas estas porciones que acabamos de leer, verso a verso en la carta a los Hebreos, habla de 7 referencias bíblicas a los salmos. Todos estos verso a verso que acabamos de dar lectura en esta carta a los Hebreos, habla de la profecía dada en los salmos. Y este es el salmo que habla es el salmo más mesiánico. Es el salmo que habla más de la unción del rey. Este mismo salmo, el Salmo 110, habla en el Nuevo Testamento más de 15 veces. ¿Te recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 22, en los versos 42 al 46, habla con sus discípulos y le habla de todas estas cosas que han de acontecer?
diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Y esa es una de las grandes preguntas y retórica de esta mañana que tú te has podido hacer. ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y al saberlo, reconocerlo como Rey. Pues Jesús ahí en ese momento, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de los pies, de tus pies? La grandeza de nuestro Señor Jesucristo anuncia esta gloriosa promesa venidera a nuestras vidas. Esto ha de cumplirse. Esto ha de cumplirse en un tiempo futuro y no lejano. No tengamos y no caigamos en aburrimiento en esperar al Cristo Rey, el que resucitó y está a la diestra, sentado en majestad al lado de su Padre. Cuando nuestras vidas presenten algún cansancio, aburrimiento, ningún significado para vivir, bueno, recuerda de esta palabra, que hay un rey en majestad sentado al lado de su Padre, que le ha prometido, siéntate aquí a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado debajo de tus pies. Ojo, y eso habla de todos aquellos, los incrédulos, y aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que han decidido a profesa no creer en estas promesas, pero habla más ciertamente de tu vida y de mi vida como iglesia y como hijos de un gran Rey. Habla de nosotros, de ese Cristo, mientras que entonces de los ángeles se habla. Aquellos que sirven al Señor, de Cristo se habla entonces, de aquel Rey que fue coronado en justicia y en gran majestad. Mientras que de los ángeles se habla de que son nuestros servidores, aquellos ministros, aquellos que colaboran con nuestras vidas, incluso en el servicio, en tu hogar, en tus deberes como mamá, como padre, como madre. El Señor manda ministros y ángeles a que cuiden acerca y hagan acerca de nosotros. Si lo podemos leer en el verso 14, dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Debemos alegrarnos de este gran Rey, que se ha presentado en Rey en majestad en nuestras vidas y que nos dice, los ángeles son mis ministros, son mis siervos, son mis servidores. A ellos yo mando a atender a sus vidas. Ellos me sirven todavía. El Señor manda y se dice, y las investigaciones aún arrojan, que los ángeles a nivel regional, celestial, cumplen grandes misiones de parte del Señor para sostener, para sustentar el equilibrio de todo el universo, de toda su creación. Ángeles que el Señor ha mandado en su potestad y majestad para ello. Dice el Señor por allá, hablando de estos ángeles que interceden, que están al servicio de nosotros, dice que cuidado que nosotros mismos, aún los que nos servimos unos a otros, tengamos en no menospreciar y no tener en poco a alguno de los hijos, a alguno de los príncipes de Dios. Nosotros mismos tenemos que tener ejemplo de esos siervos, de esos ángeles que el Señor manda a ministrar a nuestras vidas.
Y nosotros, como sus consiervos, también tenemos que seguir esos ejemplos. De ser servidores en la ocasión que Dios nos lo presente. Que Dios nos dé de servirnos a unos a los otros. Dios lo sabe hacer perfectamente. No son tus fuerzas ni mis fuerzas. Y Dios lo habla, ¿sabe por qué? Porque Dios dice, si tú no lo haces, pues ten en conocimiento que yo he mandado ángeles a que cuiden la vida de cada siervo y príncipe mío. Aquellos que conocen de la vida de cada uno de ellos. Y cuidado, tú te equivocas con hacerle algún daño a ellos, porque hay ángeles que vienen a mí y ven mi rostro y cuidan de cada uno de ellos. Ese es el Rey de majestad, el Rey que presenta a nuestro Señor, nuestro Dios y Padre. Ustedes se recuerdan las manifestaciones in situ, no sé, a muchos quieren tenerla, yo la he tenido. Cuando Pedro allá fue liberado por ángeles de la cárcel. Esos son ministros del Señor que le sirven al verdadero Rey. Son sus siervos. Y ya culmino con esta cita bíblica. Nosotros hemos sido llamados, así como nuestro Señor Jesucristo fue llamado por su Dios y Padre a heredar todas estas cosas. El reinado puesto por rey y sacerdote de parte de su Padre. Nosotros hemos sido llamados a ser herederos, coherederos con Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados por ese gran Rey, cuando han de manifestarse aquellas cosas futuras, a reinar con Él. Y el Señor lo declara en su palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Y con esto cierro para que tú te lo lleves en tu corazón como un príncipe, como un siervo del Señor, a quien nosotros todos como pueblo y como iglesia debemos más adorar a aquel que está sentado en majestad y gloria. Dice así, Mateo 25, 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? A ti, Rey, sea toda la gloria, Señor nuestro. Bendito por todos los siglos de los siglos, Señor. Eres Cristo, eres el ungido, Señor, el Hijo del Padre, coronado como Rey y majestad. Amén, amén, por los siglos de los siglos. Amén.